Buenos días, profesor, compañeros todos. En esta oportunidad voy a hablarles acerca del caso de Tomás Lubanga Dilo. El caso de Tomás Lubanga se hizo controversial por todas las implicancias que afronta. Entre los temas que se pueden abarcar, solamente voy a abordar lo que es referente a su impacto en el derecho penal internacional. Para eso necesitamos hacernos una consulta o una interrogante. ¿Qué impacto genera este caso, o sea, el caso de Tomás Lubanga Dilo, en el derecho penal internacional sobre un tema en cuestión, el uso de niños como soldados en caso de crímenes de guerra? Pues bueno, la relevancia que abarca el tema sobre el uso del caso de niños en temas de crímenes de guerra recae en que esta sentencia se sentó como un precedente en relación a la investigación de crímenes de guerra. Es decir, los crímenes de guerra son los que se consideran los más violentos y los que abarcan los derechos humanos de cualquier persona. En especial, en el caso en cuestión, es el reclutamiento de niños como víctimas principales de diversas atrocidades, mutilaciones y la impunidad que tienen los sujetos que los realizan en temas ocurridos con anterioridad al caso de Tomás Lubanga o con posterioridad. Para eso les voy a entrar un poco en contexto acerca de lo que pasó para que pueda ser sentenciado el señor Tomás Lubanga. En primer lugar, entre 1999 y los 2000 comienza una crisis interna como consecuencia de la disputa de dos etnias, la EMA y la etnia Lendú. Esta crisis se debe en gran medida a la devastadora violencia que estalló en los años 99 entre miembros de estos dos grupos étnicos que estaban en la región de Ituri. Este conflicto había sido manipulado y había enfurecido a líderes políticos armados que luchaban por el control de la región de Ituri y que habían utilizado este origen étnico para poder reclutar contribuyentes, combatientes, a su vez que era por la fuerza y también para obtener poder económico y poder político. Años después, en el 2002, Tomás Lubanga creó la UPC, que es la Unión de Patriotas Congoleños. Empezó a comenzar con el reclutamiento de niños de 15 años y adolescentes, siendo un total de aproximadamente 3.000 niños de las regiones de Emma y en la región de Ituri. Estos habían sido reclutados para ser usados en la Fuerza Patriótica para la Liberación del Congo, de la cual Tomás Lubanga era comandante en jefe. Años después, en el 2009, el 26 de enero para ser más exactos, la Corte Penal Internacional abrió un juicio contra Tomás Lubanga Dilo, pero 3 años después, poco más de 3 años, el 14 de marzo del 2012, Tomás Lubanga recién había sido acusado por el caso de crímenes de guerra y el reclutamiento o alisamiento de niños menores de 15 años en las Fuerzas Armadas o grupos armados y para utilizarlos para que puedan participar activamente en hostilidades y en estas atrocidades. En el mismo año, el 10 de julio del 2012, fue condenado Tomás Lubanga a 14 años de prisión, determinando también que este vendría a ser el primer caso o el primer veredicto de culpabilidad y la primera sentencia que incluía la reparación a las víctimas que habían sufrido estas atrocidades. Para entender un poco más acerca del tema en cuestión, el politólogo David Francis considera que esto de los conflictos africanos debería entenderse no como fenómenos locales o como fenómenos que existen dentro de los estados, sino como un conjunto o como un complejo regional de conflictos que se suscitan a lo largo de diversas etapas de un determinado año. Un debate acerca de lo que es la violencia armada en África del Sur demostró que existen 4 grandes narrativas que explican el porqué de estos conflictos armados africanos. El primero es el discurso de la identidad, es decir, de que una persona no se siente identificada por vivir en África del Sur, lo cual lo lleva al segundo punto, el de recursos económicos. Una persona promedio no gana lo suficiente para poder mantenerse a sí mismo, a su familia o a sus amigos. Entonces recurren a veces incluso a vender a familiares o conocidos para poder generar ingresos. El tercero es el de la pobreza y las desigualdades. Es decir, de que
habla de que la gente tiene muy pocos ingresos y no se consideran iguales tanto con sus familiares o allegados como con otras regiones e incluso con otros países. Y la última habla de los estados frágiles y fallidos, es decir, de que en África del Sur se considera uno de los países que no tiene implicancia por parte del derecho internacional penal. Es decir, de que organismos internacionales no tienen mucho interés en este tipo de países o no logran cubrir las expectativas que ellos tienen para poder solucionar conflictos internos. Con toda la problemática que se había suscitado en los países africanos, no se puede alejar mucho del origen del mismo conflicto. Básicamente se abarca la vulnerabilidad de los menores en cuestión dentro de diversas entidades, como orfanatos, campamentos de refugiados, escuelas, estadios, iglesias, donde la presencia del Estado o el gobierno no existe o es muy poca. Esta situación, además, ha desatado la frustración de varios de los propios ciudadanos de África del Sur o los conciudadanos. Han atravesado diversas violaciones, torturas, asesinatos a sus familiares o amigos. El sistema internacional solo ha sentido ese pesimismo ante la falta de voluntad política en los gobiernos de los diferentes estados africanos para hacer cumplir convenios, normas, declaraciones, convenciones que bien abarcan el ámbito nacional como el ámbito internacional. Además de todo lo que les he mencionado, también se puede admitir que existe una incompatibilidad tanto en la propia convención que regula los derechos dentro de países como el Congo, y ya que se señala que cualquier individuo menor de 18 años deberá otorgarse un carácter de interés superior frente a cualquier conflicto, es decir, de que ellos están regulados bajo una normativa, pero no se cumple. El derecho penal, el reclutamiento de niños y niñas para participar activamente en las hostilidades es un crimen internacional que se encuentra regulado por diversos convenios, como ya les he mencionado, de los cuales uno de ellos es el Estatuto de Roma. Este se considera el tratado creado por la Corte Penal Internacional, pero que supone un requisito previo, es decir, de que tiene que existir, para que se pueda dar la comisión de este crimen, es necesario que exista un conflicto armado previo que puede ser de carácter internacional o puede ser aplicable dentro del ámbito interno de una nación, en lo cual en este caso sí se cumplía. El derecho, como conclusión, el derecho internacional busca brindar una regulación adecuada frente al reclutamiento o alistamiento de niños de 15 años o menores a ellos, a través de ramas como el derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional, los derechos humanos. Se buscan alternativas viables para que no puedan ser resultados perjudiciales para el reclutamiento de los mismos, ya que en algunos países sí está normado que pueden ser reclutados siempre y cuando no existe una explotación de por medio a su integridad o a su persona. Hasta el momento, la Corte Penal Internacional ha llevado a los tribunales más de 21 casos de crímenes de guerra. Aunque muchos de estos casos han sido archivados por falta de pruebas, el caso en cuestión de Thomas Lubanga Dilo ha sido uno de los casos, o el primer veredicto, que se ha sentenciado al culpable, en este caso el señor Thomas Lubanga, de manera directa e indirecta en algunos temas en cuestión. Y ha mandado un mensaje universal acerca de los crímenes de reclutamiento de menores, para evitar esta práctica inhumana y acabar así con esta impunidad para otros autores de diversos casos. Incluso antes, se dice que incluso antes de emitirse este veredicto, este caso había sido considerado fundamental para poder resolver diversos debates sobre el reclutamiento de niños en países como Colombia o Sri Lanka. También se lograban la liberación de muchos en países como Nepal, Países Bajos, el mismo África del Sur, países como el Congo. Los reclutamientos que ellos tenían eran actos inhumanos, los cuales no podían volverse a repetir. Eso sería todo. Muchísimas gracias.